La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Señor, con gratitud y alza tu voz con jubiló. En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Ahora queremos pasar a la lección número 10. La separación, el divorcio y el segundo casamiento. En el caso del matrimonio, el diseño original es el mejor. Dios diseñó el matrimonio con un hombre y una mujer. Cuando Dios inició el matrimonio, creó a una mujer para un hombre. La Biblia enseña claramente que el propósito de Dios en cuanto al matrimonio desde el principio y hasta el día de hoy es un hombre con una mujer por toda la vida. La realidad que vivimos en nuestro mundo actual no concuerda con este propósito ni este diseño divino original. Los hombres han querido modificar, mejorar, cambiar, alterar el diseño original. Pero en el caso del matrimonio, si queremos estar bien con el Creador, el que inventó el matrimonio, que es Dios, tendremos que seguir el diseño original. La separación, el divorcio y el segundo casamiento, en algunos casos el tercero, el cuarto, el quinto, son problemas que tenemos que afrontar en nuestro mundo, que se llama moderno, pero que realmente es un mundo degenerado, atrasado en cuanto al matrimonio. El propósito sencillo de esta lección es considerar las enseñanzas bíblicas sobre estos problemas y también entender algunos principios que quizá ayuden a evitar la infidelidad en el matrimonio. Quizá le ayude a usted o a algún miembro de la iglesia a evitar la infidelidad en su hogar. Debemos comprender desde un principio algo que hemos mencionado ya, pero que vale la pena repetirlo y estudiarlo cuidadosamente. El matrimonio es un pacto. En este pacto hay 3 participantes activos en el matrimonio bíblico que encontramos en las palabras de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dijo Cristo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Estos 3 participantes mencionados en estos versículos por Cristo Jesús, una enseñanza fundamental sobre el matrimonio es que son el hombre, la mujer y Dios. La parte del hombre y la mujer es dejar el hogar de sus padres y decidir unirse. Es decir, que ellos deciden formar un hogar. Se comprometen para ser esposos, para ser cónyuges. Pero luego la obra de Dios en el matrimonio es la unión. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La obra de unir, o sea, casar, porque esto es lo que significa casar, es unir o juntar. La obra de casar o unir es de Dios, no es de ningún hombre. Solamente cuando está el hombre y la mujer con el propósito de unirse, Dios los une y están unidos por vida, en cuanto a Dios se refiere. Y cuando esto sucede, se ha formado un pacto, el pacto matrimonial. En Malaquías capítulo 2 y el versículo 14, el profeta Malaquías nos revela que la unión matrimonial es un pacto, un acuerdo entre el hombre y la mujer. No estamos hablando necesariamente de un pacto escrito, no estamos hablando necesariamente de un pacto legal, aunque esto, en cuanto sea aplicable, debemos también practicarlo. Pero estamos hablando de una decisión, un acuerdo,
La Biblia dice en Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto. Su compañera, su esposa, es la mujer de su pacto. Cuando el hombre y la mujer aceptan formar un hogar, aceptan la responsabilidad de ser marido y mujer. En este caso no es necesario que hayan palabras especiales para este pacto, aunque es recomendable, es bonito, es de ayuda para enfocar bien las responsabilidades que se están aceptando. Pero cuando deciden formar un hogar, no estamos hablando de que deciden cometer fornicación, que acceden tener relaciones sexuales nada más, sino cuando han decidido formar un hogar. Lo que sucede es que Dios los une bajo el pacto matrimonial. Esto es lo que sucede cuando dos personas deciden unirse y formar un hogar, que, como repito, es totalmente diferente de la fornicación. En la fornicación solamente se está con el propósito de satisfacer los deseos o pasiones carnales, pero no hay compromiso formal de formar un hogar en el cual comparten todo en unión completa. Esta es la diferencia entre fornicación y casamiento, unión, hogar, familia, matrimonio. En la fornicación solamente se trata de satisfacción carnal, de conveniencia material, pero en el hogar se acepta la responsabilidad de ser marido y mujer. También es muy importante notar en Malaquías capítulo 2, versículo 14, que Dios atestigua entre ti y la mujer de tu juventud. Dios es el testigo de este pacto. Aunque el hombre y la mujer quizás ni se den cuenta, ni están pensando en Dios, la verdad revelada por Cristo en la Biblia es que cuando se unen para formar un hogar, es Dios el que los une. Y Malaquías nos revela que cuando hacen este pacto, cuando hacen este acuerdo, Dios es testigo. Y en base a este pacto que han hecho ellos, este acuerdo entre el hombre y la mujer, Dios los une. Lo que Dios untó, no lo separe el hombre. Aunque el hombre no se dé cuenta de ello, Dios está obrando allí. Así entiendo las Escrituras. Pero además de entender que el matrimonio es un pacto, debemos entender que este pacto matrimonial es por vida. En Malaquías 2:14 Dios revela su actitud hacia el repudio, el divorcio, y nos revela en el capítulo 2 y el versículo 16 que Él aborrece el repudio. Dios aborrece la disolución del matrimonio, del hogar. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el repudio. El propósito original de Dios es un hombre unido con una mujer por toda la vida. Esta es la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 39, el apóstol Pablo escribe a cristianos, pero les dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Así que Dios tiene ligado el hombre a la mujer al hombre, mientras el otro viva. En Mateo 19 nuevamente, en los versículos 6 al 8, la Biblia aclara que Dios no aprueba el divorcio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios untó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios no lo diseñó de esta manera.
Dios lo diseñó como un pacto que dura toda la vida. El adulterio es la violación de este pacto matrimonial. Es unirse a una mujer o hombre, en el caso de la mujer, que no es suya. Es pecado. Y si persiste en este pecado, va a perder la oportunidad de vivir eternamente con Dios. Se irá al infierno por este pecado si lo sigue practicando. El adulterio es violación del pacto establecido por Dios sobre el matrimonio. Es cuando usted se une a una mujer, comete fornicación con una mujer que no es suya, tiene relaciones con ella, o cuando una mujer tiene relaciones con un hombre que no es su marido, estando ella casada. Es la violación del pacto matrimonial. Ahora, este pacto matrimonial puede ser anulado. Como leímos en 1 Corintios 7:39, es mientras viva el cónyuge. Si muere alguno de los cónyuges, entonces queda libre la persona que sigue con vida para casarse nuevamente. También puede ser anulado cuando hay repudio por causa de fornicación. Si usted repudia a su cónyuge, cuando su cónyuge comete fornicación, tiene relaciones sexuales con otra persona, entonces en este caso puede ser anulado el pacto matrimonial. Es importante entender que el acto de la fornicación en sí no anula el pacto. El esposo tiene que repudiar a su mujer por esta causa, por esta razón, porque ella ha cometido fornicación. O la esposa tiene que repudiar a su marido por esta razón, porque él ha cometido fornicación. Si es por otro motivo, no es legítimo. Y si se casa con otra persona después de repudiar a su marido o a su mujer por otro motivo que no sea porque ese cónyuge ha cometido fornicación, si usted se casa con otra persona, comete adulterio, practica adulterio y se puede condenar por ello. También es importante entender que no estamos hablando sencillamente de un caso de celos, de sospechas, sino que estamos hablando de un hecho, que realmente la persona, el cónyuge, ha cometido fornicación. Tiene que ser un hecho, no solamente una tentación, no solamente un pensamiento, no solamente porque cree que tal vez lo hizo, no solamente porque siente celos por otra mujer o otro hombre, sino porque realmente sucedió el acto de la fornicación. Debe ser notado en este caso que un hombre casado puede cometer fornicación. Una mujer casada puede cometer fornicación. El concepto popular que la fornicación se limita a los solteros no concuerda con el uso bíblico de la palabra fornicación. El uso popular es que fornicación es entre solteros solamente. Y que si es un hombre marido, un hombre casado que tiene relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposa, que esto es adulterio y no es fornicación. No, es fornicación. Y es adulterio también, porque está violando el pacto matrimonial. En 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esta mujer está casada. Sin embargo, se llama fornicación su relación con su hijastro. Se llama fornicación, aunque ella está casada. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación,
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora fíjese bien. Él dice a estos cristianos que se aparten de fornicación, aunque están casados, que sepan tener su propia esposa en santidad y honor. O sea que pueden tener esposa y siempre cometer fornicación con otra persona. No deben, pero sucede, lamentablemente. Así que fornicación es una relación sexual ilícita, fuera del matrimonio, no con su cónyuge. Esto se llama fornicación. Si usted es un casado, un marido, o una esposa, una mujer casada, entonces, y si tiene relaciones con otra persona, usted también está cometiendo adulterio, está violando el pacto matrimonial. Ahora, en el caso que describe Cristo en Mateo capítulo 19, que queremos leer, versículos 9 al 12. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Quedémonos en esto por un momento. Cristo establece un reglamento. Viene enseñando que Dios estableció un hombre con una mujer por vida. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y dice que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, si yo repudio a mi esposa, si la divorcio, me divorcio de ella, por X razón. Ella no ha sido infiel, yo no he sido infiel, sencillamente ya nos llevamos, ya no nos soportamos, ya no queremos vivir juntos, queremos buscar nuestra propia vida, nos separamos, nos divorciamos. Y me caso con otra mujer. Estoy cometiendo adulterio. Estoy violando el pacto matrimonial. Porque siempre delante de Dios, aunque ya por la ley civil, ya no esté casado con ella. Según la ley civil soy un soltero ahora, pero delante de Dios no lo soy. Siempre estoy unido a lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y si me caso con esta mujer, esta otra mujer, entonces cometo y practico adulterio. Y mientras persista en esa unión con ella, estoy violando el pacto matrimonial, estoy en pecado. Si mi esposa también se casa con otro hombre después de que nosotros nos divorciamos, ella se casa con otro hombre, ella también comete adulterio. Tenemos 4 personas en el estado, en el pecado, practicando el pecado del adulterio. Su servidor, mi esposa y nuestros nuevos cónyuges, que realmente no lo son porque siempre estamos casados, unidos nosotros delante de Dios. Pero se presenta un caso excepcional. El que repudia, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. En este caso, si es porque mi esposa cometió fornicación que la repudio, me divorcio de ella porque me ha sido infiel, entonces puedo casarme con otra sin adulterar. Esta es la excepción al caso. El reglamento es si repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero en este caso, si ella comete fornicación y la repudió, puedo casarme con otra sin adulterar. El que se casa con la repudiada siempre adultera. Porque siempre ella no está libre. Ella no tiene ese derecho. Pero el que es inocente, el que ha sido fiel y su cónyuge infiel, él sí tiene el derecho delante de Dios de repudiarla, divorciarse de ella, rechazarla y casarse con otra persona. En este caso es permitido que el cónyuge fiel,
el ofendido se case de nuevo sin ser culpable de adulterio. Este pacto matrimonial, así y solamente así, puede ser anulado. Ahora serán otros casos. Será el caso solamente de la separación, que debemos entender que no es el deseo de Dios. Según 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Fíjese bien, que la mujer no se separe del marido. Esto está hablando no de repudiarlo, sino de apartarse de él. No es el deseo de Dios. Dios creó una unión y desea que así sea en todo sentido, unidos. Pero, si se da el caso que es insoportable, que por X razón ya no pueden convivir, si se separa, el versículo 11 declara, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, así que es aplicable también al hombre. En este caso, la separación, aunque no es lo que Dios desea, no es lo que Dios pide de usted en el matrimonio, es permitido que se separe, pero al separarse, esto no significa que tenga licencia para casarse con otra persona. Tiene que quedarse solo o volver a su cónyuge. Esto es por vida. No importa las razones, no importa lo que hace o hizo, a menos que sea fornicación, por supuesto. Usted está obligado a quedarse a vivir solo por el resto de la vida. Así que el único caso donde es posible que se case por segunda vez son dos casos. Primeramente, que muera su cónyuge, y segundo, que su cónyuge cometa fornicación y usted lo repudie, lo divorcie por esta razón. En el caso de un hermano que repudia a su esposa por alguna causa que no sea la fornicación y se casa con otra, por supuesto está cometiendo adulterio. La iglesia lo debe tratar de restaurar. Esto es lo que debe hacer la iglesia. En todo caso de un hermano que cae en pecado, debe con paciencia tratar de lograr que se arrepienta, de que reconozca su pecado y que se arrepienta, porque es posible arrepentirse del pecado del adulterio. Es posible arrepentirse del pecado del adulterio y ser perdonado por Dios. Hermanos, esto no es un pecado imperdonable. Esto no es pecado de muerte en el sentido de que ya no hay esperanza. Hay esperanza siempre que haya vida, que la persona se arrepiente, y debemos buscar este arrepentimiento. Pero entendamos que el arrepentimiento no es solamente decir, bueno, me siento triste por ello, cometí un error, pero quiero seguir así como estoy. No, el arrepentimiento es más que tristeza. La tristeza, según 2 Corintios 7, 9 y 10, produce el arrepentimiento si es tristeza según Dios. Leamos este texto, 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que hay una distinción entre solamente sentirse triste por el error que ha cometido y realmente tener una tristeza según Dios que producirá verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un cambio de voluntad que produce un cambio de vida, que produce frutos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 8. Es como un hombre que tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue
Cuando se arrepintió, también cambió de acción. El arrepentimiento significa dejar de practicar el pecado. El significado fundamental del arrepentimiento es un cambio de voluntad que produce un cambio de vida. O sea, el arrepentimiento significa que uno deja de practicar el pecado. Por tanto, en el caso del adulterio, tener relaciones con una mujer que no sea su verdadera esposa, el arrepentimiento significa dejar de tener relaciones con ella. No necesariamente significa que podrá volver a su esposa o esposo en el caso de la mujer, pero definitivamente significa dejar de violar el pacto matrimonial testificado y sellado por Dios mismo, o reconciliarse o quedarse solo. Si uno deja a su esposa y se une a otra mujer, puede recibir el perdón de Dios, pero será perdonado únicamente si se arrepiente, es decir, si deja de tener relaciones con la segunda mujer. Es cierto que Jesucristo perdonó a una mujer adúltera, pero luego le dijo lo mismo que estamos diciendo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. ¿Qué significará este mandamiento de Cristo? No peques más. Sabemos que ella fue perdonada, pero luego Cristo le mandó, le ordenó: no peques más. ¿Quiere decir Jesús que podía seguir con el hombre con quien fue tomada en el acto propio del adulterio? Claro que no. Claramente quiere decir que no debe seguir actuando así, sino que debe evitar toda relación ilícita fuera de su propio matrimonio. Que quede claro que una persona que ha repudiado a su cónyuge por causa de fornicación y se ha unido con otra persona legítimamente, no tiene problemas. Lo mismo es el caso del adúltero, que se arrepiente y deja de adulterar. Definitivamente puede seguir sirviendo a Dios porque claramente se ha arrepentido y no está practicando el pecado. Pero en el caso de un cristiano que ha repudiado a su mujer, aunque ella no ha cometido fornicación, o sea, por otra causa, y él se une a otra mujer, definitivamente se encuentra culpable del adulterio. Lo debemos tratar con paciencia de restaurar. Pero si no se arrepiente después de las exhortaciones debidas que la Biblia nos recomienda, se le debe aplicar la enseñanza de 1 Corintios capítulo 5. Este texto en 1 Corintios se refiere a la responsabilidad de la iglesia local de no tolerar a un hombre o mujer, un hermano o hermana que practique la inmoralidad. En 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Debemos evitar toda comunión espiritual con esta persona. Lo que la iglesia debe hacer en el caso de un hermano que siga, no estamos hablando de uno que comete el pecado, que de repente ya no tenemos comunión con él, sino uno que sigue practicando tal pecado, es entregarlo a Satanás. O en otras palabras, 1 Corintios 5:13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esto significa que ya no deben tener comunión espiritual con él, para que entienda que si sigue practicando el pecado es porque ahora pertenece al diablo, no a Dios. Encontramos otras instrucciones en otros textos del Nuevo Testamento para otros casos específicos que también son aplicables aquí en este caso. Mateo 18,
del 15 al 17 nos enseña lo que debemos hacer en cuanto a un hermano que ha pecado contra nosotros. Lo debemos buscar y con otros hermanos tratar de lograr su arrepentimiento antes de llevarlo a la iglesia. Con tales personas no debemos ni comer. Pero es importante que hagamos esto con un propósito espiritual. El propósito de manifestar a tal hermano que él ya no tiene comunión con el pueblo de Dios, sino que está en manos de Satanás, es para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La destrucción de la carne, mi estimado hermano, se refiere a hacer morir las obras de la carne. En Romanos capítulo 8 y el versículo 13 la Biblia nos exhorta: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para vivir debemos hacer morir la carne, la destrucción de la carne, hacer morir las obras de la carne. En Colosenses 3 y en el versículo 5 nos exhorta a hacer morir, pues, lo terrenal, lo carnal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué significa hacer morir? Deja de practicarlo. Esta es la única manera que el espíritu de un cristiano que anda conforme a la carne pueda ser salvo en el día del Señor. Si se arrepiente, rechaza las obras de la carne y empieza a andar conforme al Espíritu Santo. El propósito final de todo esto es la salvación de su espíritu, su vida interior. Hacer morir la carne, destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Por supuesto, si se arrepiente y Dios le perdona, la iglesia también lo debe perdonar y debe recibirlo de nuevo en su comunión. Esto mismo parece haber sucedido en el caso del hermano fornicario en 1 Corintios 5. Más tarde, cuando Pablo escribió su segunda epístola a los Corintios, les dio otra orden, otro mandamiento con respecto al mismo caso, porque el hombre se había arrepentido. La acción de disciplina tuvo éxito. Entonces les dijo Pablo: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 2 Corintios 2, versículos 6 al 8. Somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios, con poder y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró, proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y
cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Con poder y autoridad, Con poder y autoridad, con gran gloria y potestad, tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo y queremos serle fiel. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. Y cantamos alabanza al que con sangre nos compró. Proclamamos un nuevo pacto en la gracia de la cruz. Y aquí estamos hoy unidos, declarando a una voz: somos la iglesia de Cristo, somos siervos de Dios. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.